Paz de Cristo, queridos hermanos, buenas noches a todas aquellas personas que el día de hoy nos están sintonizando a través de la 96.7 Proyecto Radio. Gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio que Dios nos da de poder predicar una vez más su palabra, hermanos. Es un honor, es un privilegio, es una responsabilidad muy grande la que tenemos. El día de hoy quiero compartir con ustedes ¿Cuál es su nombre, textos fuera de contextos, así se llama la predicación. Textos fuera de contexto. Vamos a orar y vamos a entrar directamente a la palabra. Padre, en esta hora estamos delante de tu santa y bendita presencia para darte gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este espacio que tú nos prestas, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder compartir esta palabra, Señor. En esta hora te pido que prepares el corazón de cada una de las personas, Señor, que van a estar siendo alcanzadas a través de la predicación. También te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los que aquí nos encontramos, Señor. Queremos hacer todo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que tu palabra encuentre ese hueco que hay en el corazón del hombre, Señor, y lo transforme en una vida diferente, Señor, llena de agradecimientos, llena de servicio para ti y de buenas obras, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema tan hermoso, ¿verdad? Textos fuera de contexto. Estoy consciente, hermano, que el llamado a predicar no solo queda ahí. O sea, cuando una persona tiene un llamado a predicar, no solamente no termina ahí, sino que además la persona que está llamada a predicar debe de ir acompañado del ayuno, debe de ir acompañado de la oración y también de la lectura bíblica. Es como aquel médico, hermano, que tiene la vocación para la medicina, ¿verdad? Pero no estudia, no se prepara. Asimismo, la persona que está llamada a predicar necesita prepararse. Es algo que no termina con la predicación o con el llamamiento, sino que hay que prepararse para entender mejor las Escrituras. Admiro mucho, hermano, la valentía de muchos predicadores, la valentía que tienen de pararse y de predicar, hermanos, y de hecho pararse en medio o enfrente de alguna congregación o de algunas cuantas personas es difícil. Bueno, admiro a esas personas, pero también, hermano, quiero decir que admiro mucho más a aquellas personas que se preparan espiritual, ministerial y secularmente. Cuando una persona solo se llena de la oración y no lee la Biblia, por lo general esta persona se va a inclinar al lado emocional. He visto muchas personas, muchos predicadores que se inclinan mucho a la oración. Son hombres y mujeres de oración, pero no se meten en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace esto, hermano? Hermano, esto nos hace que nosotros seamos personas que busquemos solamente el lado emocional. Solamente el emocionalismo entra en nuestras vidas. Y por el contrario, cuando nosotros solamente nos llenamos de la palabra de Dios y no nos metemos en la oración, nos hacemos personas de corazón duro. Entonces, la oración y el conocimiento de la palabra de Dios deben de ir acompañados. En este sentido, queridos hermanos, hay por lo menos dos cosas y dos herramientas que deben de ir acompañadas para el predicador. Y una de ellas, hermano, es la homilética. La homilética es el arte de realizar bosquejos bíblicos y la hermenéutica es el arte de interpretar los textos bíblicos. Estas dos materias, hermanos, nos van a ayudar a entender lo que en realidad quisieron decir los autores de la Biblia, lo que en realidad quisieron decir estas personas a través del Espíritu Santo. Una regla básica de la hermenéutica es no sacar los textos fuera de contextos, porque cuando nosotros sacamos el texto fuera de contexto, entonces suena como un pretexto. Quiero
siempre que hablo acerca del contexto, siempre pongo un ejemplo, porque ese ejemplo, hermano, para mí es el mejor de los ejemplos con lo cual yo entendí acerca del contexto. Miren, hace algunos años, mientras estábamos en la ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila, a unas 6, 7 horas de aquí, estaba yo en la iglesia y el pastor convocó a una marcha. Fuimos a una marcha, hermano, por la calle, llevábamos nuestras pancartas, llevábamos nuestras lonas, decía ahí el nombre de la iglesia, exaltando el nombre de Jesucristo, todo muy bonito, hermano. Recuerdo que eran bastantes calles las que íbamos a marchar. Y me acuerdo muy bien, hermano, que iba vestido yo con un pantalón de mezclilla y unos zapatos de trabajo. Y entonces la idea era que nosotros anunciáramos el evangelio en la calle, y cuando llegáramos al gimnasio municipal, ahí en ese lugar nos íbamos a cambiar, ¿verdad? Y ahí íbamos a tener un culto, ahí íbamos a terminar con un servicio maravilloso para el Señor. Y todo lo hicimos bien, todo lo hicimos a la perfección. Llegamos al gimnasio municipal y me acuerdo bien, hermano, en esa ocasión nos metimos los hombres, obviamente, al baño de los hombres, todos los hombres al baño de los hombres a cambiarnos. Y entonces el pastor se acerca conmigo y me dice así, me dice, hermano Julio, me dice, no se ponga la camisa, ni se ponga la corbata. Y luego le digo, ¿por qué, pastor? Dijo, ¿sabe qué? Es que se me olvidó. Y entonces yo voy a tener participación en este servicio. Y entonces usted va a quedar a un lado del servicio. Le dije, no, está muy bien, hermano, muy bien. Entonces todos iban con su camisa, todos iban con su corbata, con su pantalón bien planchado, con sus zapatos bien boleados, bien limpiecitos, hermano. Y el hermano Julio, o sea yo, iba todo sudado, con mi playera, con mi camisa, con mi pantalón de mezclilla y con los zapatos de trabajo, ¿verdad? Entonces, una hermana que estaba ahí en ese lugar, en el gimnasio municipal, dice, el hermano Julio, dijo así, el hermano Julio la riega. Le dijo a su esposo, y el esposo se le quedó viendo y le dijo, ¿por qué dices eso? Dijo, porque todos muy guapos, todos muy arreglados, todos muy ad hoc con el evento, ¿verdad? Y el hermano Julio, no. Y entonces dijo el hermano ese, dijo, mujer, no hables ni digas nada de lo que no sabes, porque el hermano Julio traía la camisa y traía la corbata, pero el hermano se le olvidó, a un hermano se le olvidó la corbata y la camisa, y el hermano Julio se la prestó. Así es que no hables de lo que no sabes, le dijo este hombre. Y entonces entendí que esta hermanita no conocía el contexto de lo que había sucedido momentos atrás, y por esa situación sacó esa parte fuera del contexto. Es decir, hermano, cuando nosotros no conocemos el contexto, que quiere decir los textos que van arriba del texto del cual se va a dar la enseñanza, y los textos que van abajo de lo que se va del texto que se va a dar la enseñanza, cuando nosotros no entendemos esa parte, hermano, nosotros sacamos ese texto fuera de contexto, y entonces lo único que hacemos es utilizarlo como un pretexto. Yo espero, hermano, que haya sido lo suficientemente claro para poder explicar lo que sucede cuando una persona no conoce el contexto. El día de hoy quiero compartirles 3 textos que generalmente nosotros, como pastores, como predicadores, hemos sacado de contexto. Y esto lo hago, hermano, solo con el fin de conocer su contexto y de darle la aplicación que los autores de la Biblia quisieron dar. Y el primer texto, queridos hermanos, que quiero yo mencionarles el día de hoy, el primer texto es ese que dice Mateo, este hombre llamado Mateo, en el capítulo 18, verso 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atares en la tierra, que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, he escuchado, hermano, este
texto que lo sacamos de contexto y queremos, hermano, hacer incluso una doctrina de esto. Le voy a decir por qué. Desde hace mucho tiempo he escuchado este tipo de frases cuando se habla del poder de atar y desatar. He escuchado, hermano, que la gente dice, atamos o atemos al hombre fuerte. He escuchado que decimos, atemos al espíritu de pobreza. De pronto alguien se agarra predicando y dice, vamos a atar ese espíritu de suicidio que está acabando con la juventud en Acuña o en cualquier parte del mundo. Y he escuchado también gente que dice, vamos a atar ese espíritu de pereza porque la iglesia no quiere trabajar y cosas así. He escuchado gente que dice, atamos al espíritu o atamos al demonio del narcotráfico, atamos al espíritu de drogadicción y lo echamos fuera. Y también he escuchado gente que dice, atamos la bendición. Ok, estas frases, hermano, quiero decirle con toda humildad que están fuera del contexto. Es decir, cuando nosotros analizamos todo el texto, estas frases no las podemos utilizar como la hemos estado utilizando. ¿Ok? Escuche bien. Cuando nosotros leemos el capítulo completo el capítulo 18, no encontramos nada de demonios, hermano. No encontramos nada de espíritus. Solo vemos que Jesús nos hace una invitación a ser como niños, ya que según Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Eso nos habla la primera parte. La segunda parte, hermano, la segunda parte de todo el texto, o de todo el capítulo 18, en la segunda parte nos dice o nos habla acerca de las tentaciones del pecado. Pero no nos habla de demonios, no nos habla de espíritus, solo habla de las tentaciones del pecado. No habla de que tienes que atar al pecado, de que tienes que atar al hombre fuerte. No habla de eso. La tercera parte, queridos hermanos, habla de la parábola de la oveja perdida, es decir, del amor que Cristo tiene para los perdidos. Y aquí, hermano, también hay mucho que decir en relación a esto. Cuando Jesús viene al mundo, vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido, es decir, aquellos que no conocen de Dios, aquellos que no tienen un contacto con Jesucristo, no aquellos que ya fueron a la iglesia, se bautizaron en la iglesia, sirven en la iglesia y después dejan de ir a la iglesia. No habla de eso, habla de la gente que no conoce de Dios, que nunca ha escuchado de Dios. Esos son los perdidos. Esta parábola, hermano, habla acerca del amor de Cristo por este tipo de personas. No está hablando de las personas que lo conocieron y que un día se regresaron al mundo. No habla de eso, hermano. Escuche bien, no lo habla. Habla del amor por el perdido, de aquel que en realidad no conoce de Dios. La cuarta parte, estoy haciendo todo esto, hermano, para que usted tenga una idea de las cosas que trata el capítulo 18 del libro o del Evangelio de Jesús. La cuarta parte, hermano, habla del perdón. La cuarta parte habla de cómo se debe perdonar al hermano y del proceso que se debe seguir en ese perdón. Además de eso, habla de algo que en muchas partes, en muchas iglesias, ya no se dice, que es la disciplina de la iglesia. Precisamente en esta cuarta parte se hace la mención de la frase de atar y desatar. Pero ¿sabe qué, hermano? Tampoco encontramos ahí demonios, tampoco encontramos ahí espíritus. No encontramos nada de eso. Aquí, fíjese bien, hermano, aquí hay algo totalmente importante. Cuando nosotros nos metemos en el contexto, nos damos cuenta de que en realidad se está tratando de la disciplina de la iglesia. Y los pastores o los líderes de la iglesia que están siendo respaldados por Dios, ya que ellos fueron llamados por Dios, y además están siguiendo un proceso que lo único que intenta ese proceso es salvar al hermano que está en pecado. Escuche bien,
Una vez ya dicho de lo que se trata todo el contexto y de que no habla acerca de los demonios y que no habla acerca de los espíritus, ahora sí, vamos a entrar a ese texto y vamos a aplicarlo en el contexto original. Usted y yo, hermano, vamos a aprender bastante porque de pronto sacamos infinidad de textos fuera del contexto. Y entonces eso lo único que hace es que hace doctrinas erróneas, hace que las personas declaren y hagan cosas que la Biblia no dice que hagamos. ¿Ok? El versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahí le va. Esta fue la versión Reina Valera 1960, pero voy a hablar de la traducción lenguaje actual. Dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo, Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Ok, ¿en qué sentido está hablando Jesús incluso en esta parte, en el capítulo 18, verso 18? No está en el sentido de atar y desatar demonios. No está en el sentido de atar y desatar bendiciones. No está en el sentido de atar y desatar espíritus. Cuando nosotros analizamos el contexto, entendemos que no es así y que entonces estamos utilizando mal la palabra. Escuche bien, voy a leerle lo que dice en realidad la palabra. Escuche, todo el contexto. Voy a hablar del capítulo 15, del versículo 18, verso 15, dice, por lo tanto, está hablando del problema que había surgido ahí. Dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, lo habrás ganado. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Escucha, está hablando de 1 o 2 personas que este hermano ofendido va a tomar. El 17 dice, pero si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y luego viene ese texto de atar y desatar. Luego dice, de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva esto, hermano? Que cuando este versículo se escribió para hablar acerca de la disciplina que hay en la iglesia con el fin de ganar a la persona que ofendió a la otra. Pero no se está hablando acerca de los demonios. Así es que cuando nosotros predicamos y cuando nosotros decimos, yo ato el espíritu de pobreza, ¿por qué? Porque la Biblia dice, pastor, es que la Biblia dice que todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatemos en la tierra será atado en el cielo. Sí lo dice, pero no lo dice en el contexto que tú lo estás manejando. No es correcto manejar la palabra de Dios así, porque entonces, hermano, tenemos herejía, porque entonces estamos cometiendo un error gravísimo. Y escucha bien, hermano, para nosotros los que predicamos, de pronto yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cuántas cosas he predicado fuera de su contexto? ¿A cuántas personas me he llevado entre los pies por no escuchar o por no escudriñar tu palabra como debe de ser, por no darle el sentido como debe de ser? Y ¿sabes qué, hermano? Cuando yo empecé a leer esto me puse triste. Dije, Señor, ¿cuántas cosas hemos predicado que no son? ¿Cuántas veces, movidos por la oración y por el emocionalismo, hemos dicho cosas, Señor, que tú no dijiste? Hemos hecho cosas que ni siquiera tú pensaste. Y esta es una de las cosas que en muchas ocasiones he escuchado predicar. He escuchado predicadores, he escuchado hermanos decir esto. Y yo les digo, hermano, de verdad se lo digo con todo mi corazón y con todo el temor de Dios, hermano.
no está en el contexto. No lo sigamos no lo sigamos usando. Mejor veamos lo que dice la palabra de Dios y en base a ese contexto, hermano, prediquemos. Es lo mejor que podemos hacer. El predicar, hermano, no es un llamado cualquiera. El predicar, hermano, tiene que ver, hermano, con predicar la palabra que Dios quiso que tú y yo predicáramos. Y si es su palabra, tenemos que entrar en el contexto que Él la puso, hermano. Es necesario que nos sentemos, es necesario que analicemos, es necesario que busquemos, que le rebusquemos en la palabra de Dios y que entendamos, esto es lo que quiso decir el Señor. En este sentido lo quiso decir. Escucha bien, estaban tratando un problema. Todo el contexto tiene que ver con lo siguiente. Estos hombres estaban tratando un problema que había en la iglesia, o Jesús puso un ejemplo que había en la iglesia. Dijo, si tu hermano peca contra ti, así dijo, si tu hermano peca contra ti, ve tú solo y repréndele. Y si no te escucha, bueno, llévate 2 o 3 personas para que estén de testigos, para que sepan que ya tú solo le dijiste, y para que vayas y lo confrontes y le digas, mira hermano, estás en un error, hiciste esto. Pero si no te escucha, si te escucha, bueno, ya lo ganaste, ya lo ataste. Y si no te escucha, hermano, pues entonces dilo a la iglesia. Ve en ese proceso, siempre con el fin de ganar a la persona que te ofendió, nunca con el fin de echarlo fuera de la iglesia. Nunca lo hizo así. Entonces, entendiendo bien este primer texto, vamos al siguiente texto que está enseguida y que es una continuación del primer texto. Ok, hermano, quiero decirle que si tiene algún mensaje, si tiene algún comentario, lo puede hacer por medio de Facebook, o puede hablar a los teléfonos, hermano, a los teléfonos de aquí, o puede marcar a el 877-139-1314, es el teléfono particular, o el teléfono de Proyecto Radio es el 877-139-0991. Usted puede marcar y puede mandar un mensaje, puede decir, pastor, necesitamos oración, necesitamos esto, necesitamos lo otro, ¿ok? Voy a seguir con el segundo texto. El segundo texto que está fuera de contexto, que lo hemos sacado de contexto muchas veces, es ese texto que dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, así dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Y en muchas ocasiones, hermano, hemos llamado y hemos dicho desde el altar, o hemos dicho desde la predicación, o hemos dicho cuando nosotros vamos a evangelizar a la gente, no, mira, la Biblia dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que nosotros pidamos, Dios lo va a hacer. Y Dios lo tiene que hacer porque así lo dijo en su palabra. Y yo digo, sí lo dijo, hermano. De verdad, querido amigo, querido hermano, pastor, sí lo dijo, pero no en ese sentido. Discúlpame, hermano, pero no lo dijo en ese sentido. No saquemos ese texto fuera del contexto original. Este texto es una continuación del texto 18. Es una continuación, dice, otra vez les digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En este texto, hermano, tampoco hay demonios, tampoco tiene que ver con el atar y desatar de los demonios y de los espíritus y de las bendiciones. No existe ese. Este texto también habla de la disciplina de la iglesia y del respaldo que Dios da a los pastores y a los líderes. Es decir, ya fuiste, ya hablaste con la persona, ya confrontaste tú a la persona, no te hizo caso, ya llevaste 2 o 3 personas, y el texto 19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, es decir, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, van con el hermano, van con la persona, en ese sentido está hablando. Dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo
en cualquier cosa que pidieren referente a la disciplina de la iglesia, referente al punto que está tratando el contexto, dice que les será hecho por mi Padre. Es decir, contamos con el respaldo de Dios. Cuando nosotros utilizamos la palabra, cuando nosotros escudriñamos la palabra y decimos, ok, ya hice esto, ya me ofendió el hermano, ya fui con el hermano, escucha bien hermano, ya fui con el hermano, ya llevé y no hizo caso, ya llevé 2 personas y no me hizo caso, ya llevé 2 personas o 3 personas, ya fui hasta la iglesia, no me hizo caso. Entonces la Biblia dice, otra vez digo, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, en ese sentido de la disciplina, en ese sentido, cualquier cosa que pidiéramos, Dios nos va a respaldar. Y esto, hermano, es importante. Este texto solamente está afirmando las cosas que se trataron en el verso anterior. Cualquier cosa que los pastores y los líderes autorizados por la palabra decidan sobre el tema de la disciplina, es la disciplina que se tiene que dar en la iglesia a fin de salvar a aquella persona que te ofendió. En ese sentido, una vez que ellos siguieron el consejo de la palabra, entonces dice, Dios, dice el Señor, yo los voy a respaldar. Eso es lo que quiere decir. No nos está haciendo una invitación a que oremos todos juntos, que es bueno que oremos, pero en este texto, y cuando nosotros utilizamos este texto para llamar a la gente para la oración, hermano, estamos fuera de contexto. Este texto no aplica para eso. Hay otros textos que sí aplican, pero este texto, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, hermano, no aplica para eso. Hay otros textos. No dice de que nos pongamos de acuerdo y que oremos por algún motivo en específico. Ahora, no estoy condenando, queridos hermanos, ni siquiera estoy diciendo que no nos pongamos de acuerdo para orar. Lo único que estoy haciendo es tomar este texto en su contexto original. Mire, vamos a verlo todo completo una vez más desde el 15. Dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, escucha, estamos hablando de un problema. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, lo habrás ganado. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y el texto que nosotros estamos utilizando dice, otra vez les digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿en cuál sentido? En el sentido de la disciplina, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, yo voy a respaldar, dice el Señor, cualquier cosa que ustedes, siguiendo la palabra, siguiendo el consejo de la palabra, decidan sobre la disciplina de la iglesia. Eso es lo que está diciendo, queridos hermanos. No está diciendo que nos pongamos a orar todos juntos. No está diciendo, hermano, que hagamos una oración masiva. No está diciendo eso. No lo dice. El tercer texto, hermano, el tercer texto, que también utilizamos fuera de contexto, es ese muy usado, hermano. Me da risa, hermano, porque hasta nosotros de pronto lo usamos. De pronto cuando iniciamos el culto y que vemos que no hay nadie y que hay 1 o 2 hermanos, ¿qué es lo primero que decimos? Hermanos, vamos a iniciar el culto. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Y sí dice la Biblia. La verdad es que sí dice, pero no lo dice en ese contexto. No lo habla de esa manera. Metámonos al contexto una vez más. Este texto, hermano, es una continuación del segundo texto, pero también es una continuación del primer texto. Entonces, escuche bien. La realidad, hermano, es que cuando esta palabra se dijo, no se dijo en ese sentido que nosotros se lo damos, sino en el sentido de la disciplina de que debe de haber en la iglesia a fin de ganar al ofensor.
La quinta parte, hermano, ya pasamos los tres textos, ya pasamos el texto que vamos a analizar. Bueno, vamos a seguir hacia abajo porque es parte del contexto. La quinta parte del capítulo 18 habla del siervo que no perdonó. Es decir, habla de aquel siervo que no pudo perdonar. Escucha, no habla de demonios, no habla de bendiciones, no habla de espíritus. La sexta parte habla de los dos deudores. Es decir, habla una vez más acerca del perdón. Estos dos últimos capítulos, hermano, no encontramos demonios, no encontramos espíritus a los cuales tenemos que atar o de los cuales tenemos que desatar. No encontramos. Por eso te digo, cuando nosotros utilizamos el texto de atar y desatar, no está bien enfocado, no está bien ubicado, no estamos haciendo una excelente aplicación de la regla hermenéutica. Escucha bien, el proceso, Dios nos presenta un proceso, escucha, Dios nos presenta un proceso por si nuestro hermano peca contra nosotros. Es todo lo que está tratando este tema. Habla acerca de la disciplina, habla acerca del proceso. Lo primero que dice el Señor, dice, si tu hermano peca contra ti, dice la Biblia, ve y repréndele, tú solo. Si no te oyere, pues lo habrás perdido, pero si te oyere, lo habrás ganado. Pero ¿qué es lo primero que hacemos, queridos hermanos, amigos que nos escuchan? Lo primero que hacemos, la Biblia nos dice, que vayas tú con él, con el que te ofendió. Lo primero que hace la gente, y esto se lo pregunté a los hermanos en la iglesia, hermano, ¿y usted qué es lo primero que hace? Me dice la gente, pues yo voy con el pastor a ver qué me dice. Yo le digo, ¿y eso dice la Biblia? La Biblia dice que usted vaya con el pastor y que le diga, pastor, el hermano fulano me ofendió y la hermana mangana me ofendió. No dice la Biblia así. La Biblia dice que usted tiene que ir con el pastor. Yo también estoy igual. La Biblia dice que usted tiene que ir con el hermano que lo ofendió. Es lo que dice. Ahora, ¿por qué aclaro este punto tan importante, hermano? Porque una de las cosas que como pastores debemos de hacer es estar enfocado precisamente en la palabra, precisamente, hermano, en la oración, precisamente en la búsqueda incansable de la verdad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pastores. Y en muchas ocasiones, hermano, no lo hacemos. ¿Le digo por qué? Le digo por qué, hermano. ¿Por qué no lo hacemos? Por esta situación. Porque si hay un pastor que tiene 50 ovejas, o tiene 100 ovejas, o tiene 200 o hasta 400 ovejas, y cada hermano va y le cuenta sus problemas al pastor, y cada hermano va y le dice, hermano, es que el hermano me ofendió. No, hermano, el pastor que es bíblico y el pastor, hermano, que se preocupa por darle un mensaje bien nutrido a la iglesia, le va a decir, hermano, vaya con el hermano. Vaya con el hermano, platique usted con él. Y mire, estos son los pasos que hay que seguir. Y lo va a enfocar. Pero en muchas ocasiones, hermano, el pastor a lo mejor movido por algún sentimiento, por por esa parte de que no digan, es que el hermano no me escuchó. Es muy probable que lo escuche. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Le está quitando ese tiempo que el pastor tiene para la oración, para el ayuno, para la búsqueda incansable de la verdad de Dios. Y entonces por eso en muchas ocasiones se presenta algún predicador con un mensaje no nutrido, con un mensaje que no nos nutre. ¿Por qué? Porque le estamos quitando mucho tiempo al pastor en lo que él tiene que hacer. Esta es una de las principales razones. Lo primero que tenemos que hacer es ir con el ofensor, con la persona que nos ofendió. Lo segundo, el segundo proceso, escucha, dice, toma 2 testigos. ¿Ya fuiste con la persona que te ofendió? Ok, ya fui. Bueno, ahora toma 2 testigos. Y ve con él, y si no te oyere, escucha, ya fui con él, ya me presenté con la persona, ya le dije, hermano, mire, ¿sabe qué? La situación que usted dijo, o usted hizo esto y a mí me ofendió. Se lo digo, pues, porque quiero
quiero ganármelo, hermano, quiero ganármelo usted, no quiero tener ningún problema, no quiero que haya un resentimiento. Y si el hermano te escucha y dice, ¿sabe qué, hermano? Pues no me di cuenta, discúlpeme, se me pasó, bueno, qué bueno, pero si no, bueno, entonces tienes que ir con 2 testigos, tienes que buscar 2 testigos, y si aún así no te oye, tú ya fuiste solo, ya llevaste 2 testigos, entonces la Biblia dice que tenemos que decirlo a la iglesia. Pero aquí en esta parte hay 2 tipos de pensamientos, hay 2 posturas, hay 2 maneras de pensar. La primera es que se hable con toda la iglesia y que se diga, hermano, ¿sabe qué? Hubo un problema, el hermano no entendió, tuvo este problema. Así lo dice la Biblia, ok. Pero la segunda postura o el segundo pensamiento es que se hable solamente con los líderes de la iglesia. Que se diga, mire, hermano, ¿sabe qué? El hermano tuvo un problema, es por eso que ya no va a estar cantando, ya no va a estar participando en esta actividad en la cual lo tenía. Eso es lo que se debe de hacer. Ok, escucha bien, hermano, no termina esto ahí. Esto no termina ahí, no es así, no termina nada más con eso. Estamos hablando acerca de estos textos fuera de contexto, por eso es importante aclarar todos estos puntos. El desenlace, que yo le puedo llamar el desenlace de este texto o este contexto, dice, si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Escucha bien, ya fuiste, ya hablaste con él, no te hizo caso, no te entendió, ya llevaste 2 testigos, no les hizo caso, ya se habló en la iglesia, ya se involucró al pastor, no hizo caso. Bueno, entonces la Biblia dice que ¿qué se hace en este caso? No entendió, no quiso, no atendió al llamado. Ok, bueno, ¿qué es lo que se hace? Si no se hace, si no, dice la Biblia, tenlo por gentil y publicano. Y aquí también hay 2 vertientes, aquí también hay 2 posturas, aquí también hay 2 tipos de maneras de pensar. Y yo lo único que quiero, hermano, es que analicemos las 2 posturas. La primera postura dice, que muchas iglesias hacen esto. Muchas iglesias dicen, bueno, pues si el hermano no entendió, vámonos para afuera. Vamos, no sé, algunos los corren de las congregaciones. He sabido que algunas personas los echan fuera de las congregaciones. Pero hay otra postura. Hay otra postura también. Cuando ya hablaste con la persona, cuando ya llevaste 2 testigos, cuando ya la iglesia se enteró, pero la persona no entiende, y dice la Biblia, tenlo por gentil y publicano. Bueno, la segunda postura, que es en la que yo me identifico más, hermanos, es considerarlo como una persona que en realidad no conoce de Dios. Y por lo tanto hay que reevangelizarlo, es decir, vamos a ganarlo. Pero esto, hermano, tiene que ver con mucha paciencia, porque aunque usted diga, hermano, pero es que él ha estado 20 años en la iglesia, pero hermano, no conoce de Dios. Así de sencillo, no conoce de Dios. No podemos echarlo porque Dios no lo echa fuera. Lo que tenemos que hacer es tener mucha paciencia y ganarlo, reevangelizarlo. Es decir, cuando habla de gentil y publicano, es decir, no conoce de Dios, no sabe de Dios. Aunque esté el tiempo que quiera en la iglesia, aunque esté todos los días en la iglesia, este hombre no conoce de Dios, no tiene una relación con Dios. Por este hombre, hermano, hay que trabajar con este hombre, hay que brindarle amor, porque Dios, hermano, quiere que este hombre conozca más de Dios. Y lo primero que hacemos, hermano, es echarlo fuera de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que logramos con esto? ¿Qué tan importante es conocer el contexto? Porque usted y yo, querido hermano, querido amigo, es importante que nosotros conozcamos el contexto, hermano. Nosotros como predicadores, hermano, estamos obligados a conocer el contexto. No podemos decir algo en nuestra boca que esté fuera de contexto, porque si no, la gente lo va a tomar de una manera incorrecta. Escuche bien, es muy común escuchar a algunos hermanos que dicen así, dicen, como dice mi pastor, no dicen, como dice la palabra de Dios, como dice mi pastor. Es decir, estamos siguiendo al pastor, o el predicador, pero cuando el predicador no aplica la palabra, hermano,
estamos en serios problemas. Cuando el predicador no toma el contexto original, estamos en serios problemas. Y yo como pastor y yo como predicador, hermano, he tratado de utilizar la palabra en su contexto original. He tratado, hermano, de sacar la raíz original. A eso se le llama la etimología de la palabra. Es súper importante que lo hagamos, hermano. Es importante que conozcamos la palabra bien en su contexto original. Pasar una vez por ella, pasar 2 veces por ella, pasar 3 veces. Orar antes de hacer una predicación, decirle: Señor, ¿qué me quieres decir con este pasaje? ¿Qué es lo que quieres que la iglesia sepa? ¿A dónde quieres llevar a la iglesia con este pasaje? Y una vez que hagamos eso, hermano, de verdad vamos a tener un contexto original. Vamos a conocer el contexto, vamos a saber las cosas que en realidad quiso decir el Señor a través de sus siervos. Conocer el contexto, queridos hermanos, nos librará de hacer doctrinas erróneas. Muchas malas doctrinas han traído otras nuevas iglesias. Mucha gente se va de la iglesia porque no entendió el contexto. Y entonces andan haciendo cosas que no dice la Biblia, pero el hermano así lo entendió. Y en muchas ocasiones, hermano, de verdad, en muchas ocasiones yo digo: bueno, es que él así lo entendió. Sí, pero no es correcto. Necesitamos entender el contexto, necesitamos meternos en la palabra de Dios y de esa manera, hermano, estar conscientes de lo que Dios quiso decirle al pueblo. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios quiso decirle al pueblo, nuestro corazón descansa porque estamos haciendo algo que le agrada a Dios. Admiro mucho a los hermanos que se paran y empiezan a hacer cosas y empiezan a decir, y cuando empiezo a escuchar digo: qué errado está este hermano, qué mala explicación está dando, qué mala aplicación le está dando a la palabra de Dios. Y hermano, cuando la gente lo escucha, mucha gente dice amén, cuando en realidad Dios no lo quiso decir. Dios no quiso decir eso, pero nosotros a veces por la pereza, porque no queremos leer la palabra de Dios, porque incluso decimos que la letra mata y el espíritu vivifica, otro texto totalmente fuera de contexto. Necesitamos meternos en la palabra de Dios, necesitamos entender lo que quiso decir Dios a través de su palabra. Muchas doctrinas erróneas, muchas iglesias que se separaron de la iglesia porque entendieron mal la palabra. Necesitamos, queridos hermanos, amigos, pastores, necesitamos entender bien la palabra de Dios. Tenemos un compromiso grande con la iglesia. Necesitamos entender que Dios quiere comunicarse con nosotros a través de su palabra. Y necesitamos meternos en la palabra de Dios. De verdad escucho cada cosa en la radio, cada cosa, hermano, en las redes sociales. Y escucho cosas y digo: ¿cómo es posible que si tenemos un llamado de Dios, no nos comprometamos a leer la palabra? No es posible que un hombre que tenga la vocación, aleluya, de ser doctor, hermano, no se meta en su área. Nosotros como pastores, hermano, no termina nuestro llamado en el llamado. No termina. Necesitamos meternos en la palabra de Dios. Necesitamos hacerlo. El poder de atar y desatar. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, hermano, son textos que hemos sacado de contexto muchas veces. Hemos malentendido la palabra y hemos errado. No le hemos dado al punto exacto que Dios quiso. No hemos hecho las cosas como Dios quiso en muchas ocasiones por la ignorancia, pero en muchas ocasiones por la pereza. La Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos, hermano, que leer su palabra, que escudriñar su palabra también. Yo te invito, querido amigo, querido hermano, cuando me escuches a mí, hermano, predicar la palabra, agarra tu Biblia
Y es lo que hicieron los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea, cuando iba Pablo a predicarles, ellos agarraban la Biblia. Ellos todas las cosas que Pablo les decía, lo pasaban por la Biblia y decían: este hombre sí está predicando la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones nos comemos todo lo que se dice. Y hermano, necesitas leer la Biblia. Necesitas meterte en la palabra de Dios. Hoy quiero lanzar un reto a cada uno de los hermanos que hoy nos escucharon. Hoy quiero lanzar este reto, hermano, para que hagamos un compromiso con Dios. Primero, que le pidamos perdón a Dios, porque yo te aseguro, hermano, que más de uno que está escuchando fue movido por esta palabra. Más de uno ha utilizado este texto. Más de uno que está en la iglesia ha dicho: hermano, vamos a iniciar porque donde están 2 o 3 congregados. Hermano, tú lo has hecho, yo lo he hecho. Más de uno ha dicho del poder de atar y desatar. Más de uno, hermano, ha dicho que si 2 o 3 nos pusiéramos más de uno lo hemos hecho. Y esto ha traído problemas, hermano, a nuestra vida. Esto ha traído una mala aplicación de la Biblia a nuestra iglesia. El día de hoy yo te invito para que oremos. El día de hoy yo te invito para que le digamos a Dios, para que le pidamos perdón a Dios por esta situación. Ya ahora lo entiendo, Señor. Ahora yo lo entiendo y ahora yo le digo: Señor, perdóname. Porque muchas veces lo hice de esa manera. Porque no leí tu palabra. Porque no me metí en el contexto. Yo te invito para que ores junto conmigo, hermano. De verdad te lo digo, yo te invito. Cuando nosotros predicamos de esta manera, hermano, muchas dudas empiezan a disipar. Y esto trae sanidad, hermano, a la iglesia, sanidad a la ciudad. Cuando nos metemos en la palabra tal como es, trae esa sanidad que es, hermano, lo que restaura la vida de las personas. Hoy te invito para que oremos juntos. Sé que algunos están mandando mensajes, sé que algunos están mandando saludos, y yo te invito para que oremos. Padre, en esta hora estamos delante de tu santa y bendita presencia, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú me has dado de predicar tu palabra, Señor. Textos fuera de contexto. Yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces y muchas ocasiones saqué de contexto, Señor, ese texto. En muchas ocasiones por mi ignorancia, pero en muchas ocasiones también por la pereza de no leer tu palabra, de no escudriñarla. Muchas personas a las cuales les prediqué, muchas personas a las cuales les dije que así era la palabra de Dios, que así era tu palabra. Señor, ahora yo me arrepiento de eso. Yo te pido perdón, Señor. Y te pido que levantes predicadores, Señor. Que levantes gente, Señor, aleluya, movidos con este mismo sentir, con este mismo sentimiento de hablar tu palabra tal y cual es. Meternos en el contexto, analizar lo que tú quisiste decir a través, Señor, de tu Espíritu con los autores de la Biblia. Yo te pido perdón, Señor, por cada uno de ellos. Te pido perdón, Señor, aleluya, y hago el compromiso de leer tu palabra. Hago el compromiso, Señor, de meterme en el contexto. Hago el compromiso de analizar fielmente tu palabra, de escudriñarla, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que el día de hoy nos escuchó. Te pido que bendigas a cada pastor, a cada predicador, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes que queremos traer esa sanidad, aleluya, a tu iglesia. Queremos prepararnos, Señor, para servirte más. Queremos preparar nuestra vida para servirte de la mejor manera, pero siempre y cuando sea a través de tu palabra. No a través de lo que nosotros entendamos, sino a través de lo que tú quisiste decir a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Bendice a cada una de las personas que hoy tuvieron el gusto, hermano, el gusto, Señor, de escucharnos, aleluya. Quiero dar paso a los saludos, hermanos. Quiero dar paso a los saludos. Quiero decirles que Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado trabajando en nuestra vida. Dios ha sido bueno.
Dios nos ha sorprendido cada vez, hermano, cada vez. De pronto a ti, hermano, de pronto puedes entender o puedes decir, Dios no me escucha, Dios no me pone atención, pero ¿sabes qué, hermano? Dios está trabajando en algo. Y cuando sepas lo que Dios tiene preparado para ti, te vas a sorprender. Hoy quiero mandar un saludo a nuestro hermano que nos escuchó el día de hoy y que está pidiendo el canto del fin del mundo, el hermano Santos Aguirre. Dios bendiga al hermano Santos Aguirre. Quiero mandar un saludo muy especial para la hermana Susana Gutiérrez de la Sexta Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Para Lorena Rojas también, para mi esposa Oli Ortiz, para la hermana Olivia Hernández, la mamá de Israel, que siempre nos ha acompañado, para Santos Aguirre, que fue quien pidió el canto de Tony Sauceda, El fin del mundo. También para Dalia Díaz, que nos está escuchando, para nuestro hermano en Cristo y también estudiante del Instituto Eclesia, Ricardo Sachs, el hermano Sachs Rodríguez. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde, Dios haga cosas maravillosas contigo. Nuestro hermano Daniel Llamas, Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Deseo lo mejor para ti, deseo lo mejor para tu familia. La hermana, el hermano Samuel Acosta, mi primo, aquí dice Sergio Eduardo Quiroz, de allá de la ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Y nuestra hermana Rude Cepus Quiroz, Luis Ángel de la Cruz, el hermano Ernesto Ortega, la hermana Selene también ha estado. Mi prima que conozco, ¿verdad? Hace muchos años que no la veo, muchísimos años. Nuestra hermana Norma Quiroz está en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sabemos por lo que pasaron, lo que están pasando. Hemos estado orando por ustedes. Hemos estado pidiéndole a Dios por ustedes, por sus vidas. Y créeme, Dios nos escucha. También Antonio Caballero, uno de mis jefes en aquel entonces cuando estaba trabajando en una compañía. Dios te bendiga, Antonio, Dios te guarde. Mi suegra Rosy Mariscal, Dios la bendiga también, Dios la guarde. Alejandro Verdugo también, Dios te bendiga. Lalo Castrillón, mi tía Olga Santillán está en Saltillo, Dios te bendiga, hermano. Y José Eliud López también, Dios bendiga a nuestro hermano José Eliud López, Dios lo guarde, Dios sea con él y Dios le ayude en todas las cosas que está haciendo. Nuestro hermano Jorge Adán Rodríguez, también el Señor lo bendiga, el Señor lo guarde. Hermano, esto fue Textos Fuera de Contexto. Ha sido un placer para mí, ha sido una bendición, un privilegio el poder estar aquí, Señor. Hermanos, créame que cada día se nos pone difícil para venir, se nos ha hecho muy difícil para venir, pero Dios ha puesto los medios, Dios ha tocado corazones, Dios ha hecho grandes cosas para que nosotros pudiéramos estar en este lugar. Quiero comentarles, hermanos, que hace algunos días estaba pidiendo la oración porque no teníamos un lugar donde reunirnos y ya tenemos un lugar donde reunirnos. Ya hay un lugar, hermano, en el cual nos vamos a reunir. Está enfrente de la Macroplaza. Ahí venden gringas en ese lugar. Dios bendiga a ese hombre, créame. Se me iba el sueño. Le pedí a Dios, le decía, Señor, no tenemos donde reunirnos. No hay un lugar donde nos podamos reunir. Ya la iglesia empieza a crecer y no tenemos nada. Y yo, hermano, en la noche oraba y en la madrugada me levantaba y le decía, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo decía, Señor, no me escuchas, no entiendo qué es lo que está pasando. Yo le decía al Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no me escuchas? Y cada día le pedí a Dios. Y de pronto llego ahí con este hombre, hermano, y veo que tiene un espacio muy grande y le pregunto, le digo, oye, hermano, ¿utilizas esto en la mañana? No lo utilizo. Le digo, ¿nos puedes rentar? Mira, soy el pastor de una iglesia y estamos buscando un lugar y todo. Y ya me dice, ¿cuántos días? Le digo, no, nada más en la mañana, el puro domingo. Con eso tengo el domingo en la mañana. Y hermano, créame que me dijo el hombre, no puedo rentarle, pastor.
Así me dijo, no puedo rentarle. Y yo me quedé así serio y me dijo, pero sí le puedo prestar. Aleluya. Cuando me dijo eso, hermano, le dije, ¿de verdad? ¿Me dices de verdad? Sí le puedo prestar. Este domingo y todos los domingos que usted quiera, yo le puedo prestar. Y entonces entendí, hermano, el propósito de las pruebas, de lo cual yo prediqué hace como 3 semanas. Las pruebas, hermano, tienen el propósito de acercarnos a Dios. Y entonces Dios provoca cosas en nosotros para que busquemos de Él. Y entonces Dios prepara los corazones de los demás. Y entonces hace que el mismo propósito se junten. Y todo el propósito es para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así es que ya conocen dónde nos vamos a reunir este domingo. En ese lugar donde le dije, enfrente de la Macroplaza. Ahí vamos a estar los domingos en punto de las 10 de la mañana, hermano. Espero que pueda acompañarnos si no tiene un lugar donde reunirse, si no está yendo a alguna iglesia, y si quiere buscar de Dios, hermano, ahí puede ser un lugar. Mi mayor deseo en esta noche, hermano, es que el Señor lo bendiga, que se siga gozando con la programación que viene, y Dios los bendiga, Dios los guarde.